Tema número 4. El servicio de registro cívico. El servicio de registro cívico, o lo que denominamos con las siglas CERECI, llega a ser un órgano de información pública dependiente del Estado, que tiene por finalidad tres actividades trascendentales, las cuales son verificar, registrar y certificar los hechos y actos jurídicos relativos al nacimiento, al matrimonio y defunción de los seres humanos que viven en sociedad como sujetos de derecho. Es decir, estos tres momentos trascendentales de la vida del ser humano, desde su nacimiento hasta su defunción, son registrados y posteriormente certificados por el Servicio de Registro Cívico. Asimismo, se tiene que la importancia del CERECI viene a ser para el individuo como también para el Estado. Es decir, que para el Estado, para empezar, ¿no?, a señalar su importancia, el Estado necesita de datos e información respecto a todo su agregado social. En cambio, la importancia radica en cuanto al individuo, en que él, como sujeto de derecho, quiere individualizarse respecto a los demás. Y aquí entra el tema de la identidad e identificación, porque como señala el profesor Francesco Messineo, no solo basta vivir materialmente, es decir, existir materialmente, sino también se necesita existir a los ojos de la ley, es decir, existir jurídicamente. En cuanto a los antecedentes históricos del Servicio de Registro Cívico, podemos ubicarnos en tres momentos en la historia: el derecho romano, el derecho medieval o de la Edad Media y el derecho contemporáneo. En cuanto al derecho romano, se dice que en Roma se tenía un registro a modo de censo de todos los habitantes que vivían en Roma. Es decir, que este registro tenía la finalidad de realizar cobros para el erario romano. Es lo que actualmente denominamos para el Tesoro General del Estado. Es decir, que estos impuestos, estas cargas impositivas que tenían a favor el Estado romano en cuanto a sus habitantes, eran registrados a modo de censo. Entonces ahí vemos un antecedente más o menos del registro de determinadas personas para un fin que es recolectar impuestos, regalías y X contribuciones para el erario romano. Ahora, en cuanto al derecho medieval, en el derecho de la Edad Media podemos ver que juega un papel importante la Iglesia, porque la Iglesia se encarga de registrar los nacimientos, los matrimonios y las defunciones de todos sus creyentes. Es decir, que este registro tenía más fines religiosos para la Iglesia, pero aquí había una falencia, que la Iglesia solo registraba a sus creyentes y dejando de lado a los demás sujetos que no, o personas que no eran de creencia de la Iglesia católica. En ese entendido, el Estado ve que ese manejo de información de parte de la Iglesia es muy importante, porque así tiene una individualización en cuanto a cada sujeto que compone el Estado, y asimismo puede tener una base de datos de todo individuo, ¿verdad? Entonces así que en el derecho contemporáneo el Estado crea un determinado organismo dependiente de él para poder registrar, ¿no?, de manera pública estos hechos y actos jurídicos relativos al nacimiento, al matrimonio y a la defunción de todo ser humano. Ahora tenemos que ver cuáles son las características o caracteres del servicio de registro cívico. Como lo venimos señalando, esta entidad, este órgano, es un órgano público, es decir, depende del Estado. En nuestra realidad social, el CERECI viene a depender del órgano electoral. Entonces es un órgano público, y al ser público, su principal función es
dar información, recabar información. Ahora, esta información es respecto a tres elementos o tres momentos importantes de todo ser humano, desde su nacimiento hasta su defunción, y tomando en cuenta también el matrimonio, ¿no? Ahora, esta información no solo es para el Estado, también es para los particulares. ¿Por qué? Porque uno tiene interés de saber con quién está tratando, porque como venimos señalando, el derecho llega a ser las relaciones, está compuesto de todas las relaciones jurídicas entre particulares e incluso entre particulares con el Estado. Entonces ahí viene a ser un elemento importante el CERECI como un órgano público de información. Como tercera característica podemos hacer mención a que al ser un órgano público de información también es concentrado, es decir, que su principal misión de parte del CERECI llega a ser a concentrar toda la información referida al estado civil de todos los habitantes del estado y evitar de esta forma su dispersión. Esta información concentrada en un principio se la manejaba de manera material, es decir, mediante el registro en determinados libros, fichas Cardex, pero a medida que va pasando el tiempo se está optando por manejar una información de manera informática, lo cual trae ventajas. Ahora, también para entrar al estudio del servicio de registro cívico, el mismo se lo puede hacer desde dos ámbitos. Uno, los denominados elementos subjetivos, o sea que sería el primer ámbito, y el segundo, los denominados elementos objetivos. Dentro de los elementos subjetivos podemos encontrar, en primer lugar, al funcionario público, el cual es denominado, ¿quién? El oficial de registro cívico, quien tiene la misión de verificar, registrar y certificar tanto nacimientos, matrimonios como defunciones y demás hechos conexos con los tres momentos que hacemos mención. En segunda parte podemos encontrar a las partes, que son los interesados directos con registrar y verificar y certificar determinados hechos, como por ejemplo un nacimiento, un matrimonio o una defunción. En un nacimiento las partes, pues, o la parte interesada será el nacido. En un matrimonio los cónyuges. En una defunción, pues, será el que ha fallecido. En tercer lugar tenemos a los declarantes, quienes son los que dan a conocer al oficial de registro cívico del hecho o acto jurídico para que se haga su correspondiente verificación, registro y certificación. Es decir, dan a conocer de un nacimiento, de un matrimonio o de una defunción o de un fallecimiento. Y en cuarto lugar tenemos a los testigos instrumentales, los cuales son los que dan fe. Si bien el oficial de registro civil como funcionario público da fe, los testigos instrumentales también apoyan, ¿no?, a dar fe a determinado acto o hecho jurídico acontecido, el cual es de importancia y debe ser verificado y registrado por un oficial de registro civil. Ahora, vamos al segundo ámbito, los elementos objetivos. Dentro de los elementos objetivos tenemos a los libros, a las partidas y a las fichas Cardex, los cuales son elementos que el oficial de registro civil utiliza para realizar ese registro de nacimientos, de matrimonios y de defunciones, los cuales son importantes tanto para el Estado como para cada individuo. Estos libros, estas partidas, estas fichas Cardex son pues puestas a disposición por el órgano electoral, es decir, que no están dentro del comercio humano, son instrumentos especiales y restringidos, los cuales son entregados en listado a cada oficial de registro civil. Es decir, pese a ser entregados con un listado especial, también tienen un determinado código que lo individualiza. Por último, tenemos que hacer mención a los siguientes extremos
que hacen al estudio del servicio de registro cívico. Si bien no abarcamos de manera detallada cada punto que hicimos mención de manera antelada, pues el mismo puede ser desarrollado, y también todo lo que hacemos mención aquí es para adentrar de manera más particular a todo el estudio, ¿no?, de lo que comprende el servicio de registro cívico o el registro civil. Ahora, en cuanto al CERECI o Servicio de Registro Cívico, hay que ver el tema del valor probatorio, lo cual implica que todos estos elementos emitidos por el oficial de registro cívico o el CERECI, ¿qué valor probatorio tendrán respecto a cada sujeto de derecho? Pues lo mismo refiere que tanto nuestro Código Civil como nuestro Código Procesal Civil refieren que al ser documentos públicos, porque participa el Estado a través de un funcionario público, los mismos tienen prueba plena. Ahora, en cuanto a la prueba supletoria, ¿qué pasa si no tenemos un registro de un nacimiento, de una defunción, de un matrimonio? ¿Cómo se podría probar aparte de estos documentos? Pues la única forma vendría a ser mediante la vía judicial, obteniendo una sentencia ejecutoriada que nos diga que hay un matrimonio, en este caso no en cuanto a un matrimonio de hecho, una relación de hecho, el término que corresponde, ¿no? Y también en cuanto a una defunción para verificarlo, ¿no?, en el caso de que no tengamos o lo que llamamos la muerte presunta. Ahora, en cuanto a la reposición y ratificación de partidas, pues debemos tener en cuenta que el CERECI emitió un reglamento del año 2010, el cual rige para estos trámites de reposición, rectificación, cambio de partidas, cancelación, el cual es en vía administrativa, y en los casos en que no se lo pueda realizar vía administrativa, el mismo reglamento señala que se debe acudir a la vía judicial. Ahora, respecto al último punto, nulidad de partidas. En principal, se debe tener en cuenta esta idea. Al participar el Estado en la emisión de determinadas certificaciones sobre nacimientos, matrimonios y defunciones, pues se viene ilógico hablar de nulidad, pero haciendo alusión al artículo 122 de la Constitución Política del Estado, donde refiere que aquellos actos realizados por una autoridad incompetente llegan a ser nulos de pleno derecho. Es decir, que el solo hecho de que una autoridad que no tenga la competencia para emitir estos, ¿no?, certificados, los cuales lo hace el CERECI, llegan a ser nulos. Por ejemplo, aquí entra el caso de que un oficial de registro civil que haya cumplido sus funciones continúa siendo el tema de oficial de registro civil y siga emitiendo partidas de nacimiento, matrimonio, de función, se considera que las mismas son nulas. O en el caso de que un oficial que tenga competencia territorial en el departamento de La Paz y aparezca dando certificados de nacimiento en Santa Cruz o en Beni o yo qué sé, en Oruro, pues esas partidas son nulas. ¿Por qué? Porque su jurisdicción está dada de manera territorial. Con esto abarcamos aspectos bases para poder adentrarnos al estudio del servicio de registro cívico.